el éxito nunca está garantizado, jamás está garantizado, pero yo siempre trabajo en 4 temas que para mí son supremamente importantes. Tú puedes invertir en tu salud emocional y mental a través de coaches, de especialistas y de gente que te acompañe quizás a superar ciertas cosas, ¿no? O ayudarte a abrir los ojos para que veas lo que quizás no estás viendo y lo tienes delante de ti. ¿Y tú sientes que tu estado emocional y tu estado energético, mental, influye directamente a tu facturación? Sí, totalmente. Sí. Si uno sabe manejar el estrés y las crisis y el otro no, ya los hace completamente diferentes. Superar el miedo, saber observar, potenciar la curiosidad, etcétera, es definitivamente todo lo que nos va a diferenciar de las demás personas, y quienes tengamos los niveles más altos de ese paquete de Human Skills vamos a tener una ventaja más que los demás. ¿Crees que en el futuro cercano vamos a ver los cambios en este aspecto, en este ámbito? Sí, definitivamente, porque creo que es una industria emergente. Ya el wellness existe, como comenté antes, de forma personal, pero creo que esto definitivamente tiene que expandirse al sector corporativo. Tú tienes una iniciativa fabulosísima y súper linda e impresionante en ese sentido, y eso te da una ventaja competitiva. Bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Este es el espacio donde hablamos sobre las herramientas prácticas, pero también sobre espiritualidad y las herramientas más energéticas para que puedas aprovechar este enfoque holístico para crecer, facturar más y obviamente mejorar tu bienestar. Bueno, hoy tengo una sorpresa increíble para todas las personas que van a escuchar o mirar este episodio hasta el final, porque os he preparado un regalo increíble y se trata de una lectura de tu carta natal para identificar las estrategias personalizadas del crecimiento y las estrategias que te ayudarán a facturar más en tu caso particular. Por eso, aproveche este sorteo, sobre todo participar es súper fácil, simplemente tienes que dejar un comentario diciendo de qué ciudad eres y también ¿cómo crees? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? Bueno, deja un comentario para participar en el sorteo y voy a anunciar a un ganador o ganadora, ¿sí? A través de mis stories de Instagram utilizando la herramienta random.org. O sea, voy a elegir a un ganador o ganadora al azar y lo vas a ver a través de mis stories el próximo domingo. Y si todavía no me sigues en Instagram, es la hora para hacerlo. Voy a dejar el link en la descripción de este episodio y también verás que ahí en la descripción te está esperando un regalo de bienvenida. Así que aprovéchalo y si todavía no suscribiste a mi podcast, entonces es la hora para hacerlo también, porque te están esperando muchos episodios con empresarios muy famosos que van a compartir contigo los secretos de su éxito, pero también las herramientas prácticas que puedes aprovechar en tu día a día, que puedes aplicar en tu día a día para crecer y mejorar tu bienestar. Y hoy tenemos un invitado especial porque es mi amigo y además es un gran empresario y inversor, Cristian de la Cruz. Cristian tiene un recorrido muy largo a nivel empresarial y ahora es el fundador de varias empresas y una de ellas, Enca Educación. Esta empresa está transformando educación de forma muy tecnológica e innovadora. Hola Cristian, es un placer y es un honor de verte aquí en nuestro espacio del podcast Tu Ventaja Secreta. ¿Cómo te sientes? Hola Alexandra, súper contento pues por esta invitación y por compartir contigo este espacio. Estoy súper animado, estoy súper emocionado también de conversar este espacio contigo.
Es que para mí es un honor de poder conversar contigo y desde el primer momento cuando te conocí me transmites tanta elegancia a la hora de comunicar, a la hora de relacionarte con otras personas. O sea, siento estas maneras de gentleman y siento mucha sabiduría de tu parte. Por eso la primera pregunta que quiero hacerte, ¿cómo te definirías a ti mismo en estos momentos de tu vida? Oh, Alexandra, esa es una pregunta que tiene como que varias aristas, ¿no? Mm, Mira, soy una persona súper emprendedora, me ujú, gusta, me gusta arriesgarme, no le tengo mucho miedo a las cosas ujú, para dar pasos. Y en ese sentido me coloco en una posición siempre lo más alta posible, de manera de que pueda ver desde arriba todo el panorama, ujú, ¿no? No me ujú, concentro en un punto en la foto, sino en ver todo el panorama completo. Y eso me permite ver lo más lejos posible y poder adelantarme a ciertas situaciones, ¿no? Dependiendo del campo en el que estemos trabajando. Sí. ujú, tal cual. Visionario podría ser. Ujú. Yo también lo siento, o sea, también iba a decírtelo que tú eres visionario de verdad. Por eso, tal y como lo has mencionado, podrías compartir cómo crees, cómo va a cambiar nuestro futuro, qué progreso vamos a ver en el futuro cercano, porque tú estás moviéndote en los círculos exclusivos. Estoy segura que tienes alguna información exclusiva que puedes compartir con todos nosotros sobre las tendencias y sobre algunos factores que quizá ahora mismo no tenemos en cuenta, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. Claro. Fíjate, hay un tema bien, más que un tema, hay un punto bien interesante, ¿no? El cambio tecnológico y los cambios en las sociedades, en la humanidad en general, vienen ocurriendo desde hace más de 10 años. Ujú, Sin embargo, han estado bien bajo perfil y muchos de los temas que han ido saliendo, pues para la gente en ese momento no lo creía posible o lo veía como imposible o como ujú, muy lejano. Y yo creo que el proceso ese de pandemia en el que hemos estado, que sí. ha hecho que las personas se acerquen más a la tecnología, a la computadora, que puedan probar otro tipo de interconexión personal más allá de lo presencial, ha hecho de cierta manera que la gente comience a palpar, comience a tocar, comience a autodescubrirse y comience a ir creyendo en lo que viene sucediendo. Y ahí ha habido una aceleración impresionante respecto a la adopción tecnológica de parte de todas las personas en todo el mundo en general, ¿no? Ujú, Entonces, hemos comenzado a ver procesos y avances en inteligencia artificial, por ejemplo, y eso pues tiene una gran cantidad de verticales y avanza a tanta velocidad y avanza tan rápido que ujú, es lo que tal cual. aprendemos el día de hoy caduca en una semana o en 2 semanas porque los updates y los upgrades en todos los sistemas Ujú, caminan demasiado rápido, ¿no? Entonces veo un mundo muy automatizado en varias áreas. Creo que hay pros y hay contras. Eh, Creo que todo lo que va a ser o es actualmente manual o trabajo repetitivo va a ujú, ir dando de un lado y hasta cierto punto las máquinas, los sistemas de automatización van a ir tomando relevancia en ese sentido, específicamente en los temas que sean industriales, pero ujú, está también dando paso a la industria del conocimiento. O sea, la industria del conocimiento ya viene desde hace muchos años atrás, pero ahorita está tomando una relevancia muchísimo más importante, ¿no? Es el hecho de saber y poder aplicar lo que sabemos en la mejora de procesos y en la automatización de procesos. Definitivamente vamos a tener un mundo mucho más tecnológico, no sé si más simple a la hora de resolver problemas, pero sí más complejo a la hora de entender cómo van a funcionar las cosas. ujú. ¿Y podrías profundizar un poco cómo crees, cómo estas tecnologías nos pueden ayudar o en qué parte nos pueden frenar, por ejemplo? Porque hemos hablado contigo que hay mucho miedo cuando
algunas personas están pensando sobre el futuro, tienen miedo que las tecnologías pueden robar el trabajo de algunas personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees? ¿Es verdad o no? Y si podrías profundizar un poco más, podríamos entender mejor qué es lo que va a pasar para que podamos prepararnos también. Claro, es muy difícil decir si es verdad o no porque habría que adentrarnos en industrias en particular, ¿no? Y si tomamos como ejemplo la educación, que es una de las industrias en las que yo me desenvuelvo desde hace varios años, te podría decir que definitivamente la tecnología, la inteligencia artificial no va a sustituir a los docentes, pero sí debe haber una capacitación y un upskilling y reskilling con todas estas habilidades nuevas que hoy en día se llaman las famosas digital skills, Ujú, ¿bien? De parte de todos estos docentes, profesores y maestros, de manera de que puedan aprender nuevas tecnologías y puedan transferir ese conocimiento a sus estudiantes. Pero más allá de eso, es el aprovechamiento de estas tecnologías para que los mismos docentes puedan simplificar procesos, puedan ahorrar muchísimo tiempo. Por ejemplo, nadie ve las horas que los docentes gastan o emplean en casa a la hora de corregir exámenes, ¿no? ujú. Entonces, es el trabajo de campo o el trabajo en el centro educativo que está contabilizado por horas de trabajo, pero tienes horas que no se contabilizan dentro de ese día a día que tiene el docente, como el hacer un examen y el corregir los exámenes. Ujú, Entonces, hoy en día la inteligencia artificial te puede ayudar a automatizar esos procesos y ahorrar tiempo. Entonces, el buen aprovechamiento de la inteligencia artificial y de todos los procesos de automatización como tal están en que nosotros podamos tener cada vez más tiempo para hacer las cosas que nos gustan. Entonces, ese lado humano es el que nosotros como personas, como emprendedores, como ejecutivos, empresarios, estudiantes, etcétera, debemos saber aprovechar, debemos saber utilizar la tecnología para poder tener cada vez más tiempo de poder hacer las cosas que nos gustan en ujú. términos generales, ¿no? Pero hay también otras industrias, ya cuando vamos a base, por ejemplo, en la automotriz, en la logística, etcétera, donde están habiendo muchos procesos donde definitivamente la mano de obra está comenzando a ser sustituida. El Ujú, quitar y poner tornillos, quizás el hacer una soldadura, y hay robots que pueden ujú, trabajar 24 horas al día de ujú, manera casi infinita, con paradas de planta casi inexistentes o con ujú. tiempos mucho más largos, que también eso representa un ahorro para las empresas, ¿no? Entonces, responder esa pregunta es complicada, habría que analizar industria por industria. El ser humano tiene relevancia eh, bien importante, no creo que vaya a sustituirse, definitivamente. Ujú. Y tú como un gran empresario, ¿ya estás invirtiendo en estas tecnologías innovadoras para avanzar, para ir un paso más allá de tu competencia? Bueno, yo me muevo o me he estado moviendo en diferentes áreas, ¿no? En el área más tradicional, la adopción tecnológica, más tradicional digo la importación, exportación, industria de alimentos, etcétera. La adopción tecnológica es en este momento muy costosa y un poco más difícil de Mm, implementar. Todavía el recurso humano es importante, sin embargo, ya se pueden observar algunas navieras que te permiten hacer simulaciones de carga a través de sus plataformas y eso te ahorra más tiempo a la hora de, por ejemplo, calcular la cantidad de cajas que van dentro de un contenedor de 40 pies, etcétera, ¿no? En el área educativa, por ejemplo, que es bastante diferente, sí hay mucha implementación de tecnología para poder trabajar en todos estos procesos, ¿no? Justamente a ayudar al docente a que pueda maximizar su tiempo y ayudar a los estudiantes también a que puedan trabajar de una manera más eficiente y sean más productivas. Entonces, nosotros siempre estamos buscando incorporar nuevas tecnologías a las diferentes industrias donde trabajo, donde estoy en mi día a día, pero en algunos casos es supremamente costosa. Si bien hay herramientas que son gratuitas, hay ciertas limitaciones, ¿no? Yo creo que más allá de que yo vaya a utilizar la tecnología, el usuario final es el reto más grande
respecto a que se adapte al uso de estas nuevas tecnologías, porque del área de los empresarios podemos hacer maravillas, inventar, innovar, crear, diseñar, hacer un montón de cosas, pero el usuario final tiene que adaptarse al uso de estas tecnologías y eso requiere de educación, eso requiere de Claro, formación y eso requiere quizás de que esté a su alcance y que esté a su sí, sí. alcance es que tenga costo cero de inicio, ¿no? Ujú. Entonces, esos son temas que hay que evaluar. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me parece brutal tu proyecto Enki de educación, porque es tan innovador y por eso me encantaría que cuentes un poco más sobre este proyecto y cómo estáis integrando la innovación en este proyecto. Enki es una organización en la cual soy cofundador junto con Melina Masnata y la verdad es que en los dos hemos hecho una sinergia bien, bien interesante porque tenemos una mirada y puntos de vista que se complementan y que realmente se fortalecen, ¿no? Entonces, dentro del scope que nosotros hemos venido realizando ya desde hace un par de años aproximadamente en la diseño de la organización como tal, nosotros estamos trabajando con docentes, o sea, con quienes imparten la educación, más no con quienes reciben la educación, pero que se benefician de forma indirecta si tú realmente capacitas a los educadores, ¿no? Entonces tenemos una premisa muy importante en que la docencia es la única profesión que crea otras profesiones. Y el docente en Latinoamérica específicamente nunca se ha visto como un profesional importante en la sociedad. Mm. Siempre ves al ingeniero, el abogado, el arquitecto, el médico, ¿no? Es como que te da reputación tener estas carreras universitarias. Y cuando a Ujú. alguien le preguntas o te dice en una reunión que es docente, es como, es como si fuese menos que algún profesional que haya estudiado una de estas carreras que mencioné anteriormente. Y no debería ser, porque estos profesionales, estos médicos, arquitectos, abogados, etcétera, tuvieron docentes detrás que los formaron para que estos profesionales sean los profesionales que son hoy en día. Entonces, nosotros estamos recuperando ese empoderamiento de la docencia en Latinoamérica, tanto en el sector público como en el sector privado, y estamos trabajando para fortalecer a estos docentes en esas habilidades blandas, en esa adopción tecnológica para mejorar la educación. Porque definitivamente la, la, la parte buena de la educación depende de quién te enseña. Es esa transferencia de Claro. conocimiento, pero también transferencia de experiencia. Entonces, si los docentes no están motivados, si los docentes no tienen las herramientas, si los docentes no tienen una serie de especificaciones, no Ujú. van a poder transmitir a los alumnos Tal lo que cual. realmente se necesita, independientemente de una metodología académica, independientemente de si estamos hablando de sector rural, de sector urbano, de sector público, de sector privado, ¿no? Sí, tal cual. Este proyecto me parece muy importante porque todo lo que tiene que ver con la educación y educación moderna, alineada con las nuevas tendencias y tecnologías, es algo que hay que cuidar mucho, o sea, todos los detalles, porque estamos avanzando y progresando tan rápidamente que hay que estar pendiente de todos estos progresos y todas estas nuevas tecnologías. Por eso, enhorabuena. Y además nos están mirando muchos empresarios expertos que ahora mismo pueden sentirse inspirados por todo lo que estás mostrando, porque tú de verdad que conseguiste muchos logros y muchos éxitos como un empresario y por eso sería genial si pudieras compartir algunos secretos de tu propio éxito y qué es lo que sientes tú te ayudó en tu propio camino. ¿Qué es lo que podrías destacar? Mira, podría hablarles acerca de, a ver, el éxito nunca está garantizado, jamás está garantizado, pero yo siempre trabajo en cuatro temas que para mí son supremamente importantes y vienen del autoconocimiento. Ese autoconocimiento está relacionado a
saber cuáles son tus talentos, saber cuáles son tus habilidades, conocer cuáles son tus habilidades, saber qué tipo de carácter tienes y qué tipo de personalidad tienes. Porque al combinarlos y al conjugarlos, tú vas a poder hacer frente a toda una serie de situaciones que ocurren en tu día a día y que son reales, que salen de lo académico para estar realmente en el campo de batalla, que es la calle, y que cambia culturalmente. Entonces, lo que ocurre en Latinoamérica no es como ocurre en Europa, no es como ocurre en Asia, aunque estemos hablando del mismo tema. Las personas se comportan diferente, las personas entienden diferente. La competitividad es completamente diferente. Entonces, si nosotros conjugamos estos 4 elementos desde el autoconocimiento, tenemos que también despertar la curiosidad en nosotros. Si nosotros somos curiosos, va a ser mucho más fácil poder detectar oportunidades de negocios. Entonces, los sentidos comienzan a afinarse. Y el primer sentido que comienza a afinarse es la vista. Y utilizamos el método de la observación. La curiosidad hace de que tú comiences a observar. El autoconocimiento y la experiencia que tú traigas te va a permitir detectar esas oportunidades para mejorar un proceso, para innovar, para ser creativo. Y yo cuando salgo a la calle, cuando me reúno, cuando tengo una reunión de trabajo o una entrevista y, y existe una conversación y yo estoy oyendo, mi cabeza comienza a procesar oportunidades de sinergias, oportunidades de negocios, una serie de cosas, ¿no? Y todo esto comienza a fluir de forma natural si sabes trabajar desde el autoconocimiento, el conocerte a ti mismo, para que sepas cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades en general, ¿no? Y eso es algo que yo pongo en práctica y lo resumo en una ecuación. La ecuación es sabiduría igual a conocimiento más experiencia. ¿Y cómo funciona esta ecuación? Nosotros podemos conocer o saber muchas cosas académicamente. Por internet hay N cantidad de recursos, o podemos ir a la educación tradicional y tener una maestría, tener un doctorado, etc. Pero si no se ejecuta y no se pone en práctica, lo cual está en el bloque de la experiencia, en la ecuación vamos a tener 100 más 0. Si por el otro lado tenemos mucha experiencia, como suele ocurrir en los con los comerciantes, ¿no? Quizás no estudiaste una carrera universitaria, no te has formado, pero has sido muy bueno en algo y has tenido mucho éxito. Y gracias a ese éxito tienes una empresa que tiene 25 años, que factura muy bien, pero que se ha quedado ahí. ¿Por qué no se ha expandido localmente y después internacionalmente? Porque en la ecuación tienes 0 en conocimiento y tienes 100 en experiencia. Entonces, si tuvieses el conocimiento, probablemente podrías pensar en franquiciar, probablemente podrías mejorar tu modelo de negocio, probablemente pudieses hacer alianzas y fusiones para expandir. Entonces, la sabiduría se nutre de tener conocimiento y de tener experiencia y de saberla usar. ¿Cómo vamos a utilizar la sabiduría? Desde el autoconocimiento, desde conocer cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, mi carácter y cómo es mi personalidad. ¿Y qué métodos de autoconocimiento profundo te impactaron más? O sea, cuando descubriste alguna verdad sobre ti que no tenías en cuenta y dijiste, wow, no lo sabía sobre mí. Alex, yo diseñé una metodología justamente para estos 4 cuadrantes que en sesiones de mentoría que llevo, con las que trabajo con ciertas organizaciones privadas, lo desarrollo junto con los emprendedores, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una especie de learning contract o contrato de aprendizaje que comienza y es una especie de roadmap desde el punto 0 de vida de la persona hasta dónde está hoy, para que pueda ir haciendo un tracking desde atrás, ¿bien? Y saber dónde está parado.
Porque la otra ecuación, aparte de la sabiduría, es saber manejar el pasado, el presente y el futuro. Si Ujú, nosotros conocemos el pasado, podemos entender el presente, porque con el presente construimos el futuro. Entonces, ujú, una gran ventaja que tienen los empresarios y los ejecutivos que son contemporáneos con mi edad es que hemos vivido, o sea, estamos viviendo el presente conociendo de dónde han salido las cosas. En mi ujú. época, el Internet era de dial-up, conectabas el cable del teléfono a la computadora y hemos vivido la, el cambio y la evolución del Internet hasta la fibra óptica, los sistemas satelitales, etcétera. Entonces eso te da una ventaja competitiva desde el conocimiento respecto a innovar al futuro. Pero ¿cómo funciona todo esto? Funciona conociendo el pasado, Ujú, entender el presente. Si lo entiendes desde el pasado, vas a poder construir el futuro. ujú. Es muy interesante. ¿Y cómo estáis diseñando esta mapa, esta línea en el tiempo, este historial? ¿Aprovecháis coaching o algunas terapias para profundizar en el proceso que vivió una persona en el pasado? Porque también a veces pasa que podemos olvidar sobre algo, ¿sí? Que a veces la memoria nos está fallando. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo estáis diseñando este mapa? Porque me parece muy interesante. Bueno, el proceso, a ver, este mapa tiene tres elementos, dentro hay muchísimos más, Ujú, pero es de dónde venimos, ujú. bien, el primer bloque o el bloque más importante, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Mm, ¿Ok? Esos son como que los tres puntos más importantes. De dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. ujú. Y, Entonces, y de dónde vengo, ¿te refieres a los padres o a educación, formación o yes, historia profesional? así es. El de dónde vengo tiene elementos que son geográficos, Ujú, sociales, demográficos y culturales, sobre todo los culturales. Ahí es donde se hace el, donde hacemos o profundizamos el tema, ¿no? Porque como nosotros somos, viene de la educación que traen nuestros padres, que la ujú, traen nuestros abuelos. Entonces, mucha de la formación de nuestro carácter y de la personalidad proviene de ese legado cultural. Entonces ahí nosotros detectamos procesos de desaprender para aprender o comenzar a sacar lo que no consideramos que sea bueno, positivo o vaya a mejorar a nosotros de nuestro legado cultural y mm, potenciar lo que realmente forma parte de nuestra formación integral, como los valores de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ujú, lo mejor los abuelos transfirieron miedo a los padres y por eso los padres nunca emprendieron y por eso quizás cuando tú quieres emprender, tus papás te dicen, mejor ve a la escuela, mejor gradúate y busca un ujú. trabajo, ¿no? Tal cual. Ve a la escuela, gradúate, pero emprende. Pero no, es que emprender es riesgoso, vas a perder plata, vas a fracasar. Quería decirte que a mí mi padre me estaba diciendo que Alexandra, tú tienes que emprender, pero solo en negocio familiar. Solo puedes confiar a la familia. Y yo siempre decía, pero padre, ¿por qué? Puedo confiar a todos. Por eso entiendo de lo que estás diciendo. Claro, entonces se identifican, digamos, esos elementos que pudiesen no permitirte avanzar y crecer o Mm, probar otras cosas, ¿no? A lo mejor te estás limitando en autodescubrirte en que eres buena para hacer otro tipo de proyectos, quizás mm, en áreas completamente tal cual, diferentes. Así tal es. cual. Es muy interesante. ¿Lo estáis implementando en tu escuela online o si las personas que nos están escuchando quieren pues obtener más información, dónde pueden encontrar esta información? Porque me parece súper interesante. Dentro de la metodología que nosotros implementamos en Enki, pues obviamente esto se resume dentro de los Mm, programas que nosotros diseñamos para la mm, formación de los docentes, ¿no? Como te comenté. mm, En la página web de Enki, pues nos van a poder contactar
pero también hago mención que formo parte de un board de directores de un instituto en Perú que se llama Team Academy Perú, que se Mm, encarga específicamente de formar emprendedores mm, bajo metodología finlandesa. ¿Ok? mm. Una metodología también completamente disruptiva, es diferente, se trabaja de forma muy diferente al emprendedor desde el proceso en el que alguien decide emprender un negocio o hacer algo, bien sea que tenga la idea en la cabeza y no la sabe aterrizar, o le está aterrizando y no sabe cuáles son los next steps, o que ya esté haciendo algo y lo que quiera es crecer, ¿no? Sí, tal cual. Es súper interesante. Y por eso también quería preguntarte, porque inviertes mucho en tu propio autoconocimiento profundo, en tu propio desarrollo personal y sueles invertir en tu salud mental, emocional, porque sé que todavía entre los empresarios, pues hay muchas personas que invierten en marketing, invierten en el crecimiento de los negocios a nivel estratégico, pero invierten poco a la salud mental, emocional, porque no saben calcular ROI, no saben medir retorno de esta inversión. Y por eso quería preguntarte, hablar contigo sobre este tema para entender si tú inviertes en la salud mental, emocional y qué opinión tienes al respecto. Claro, yo creo que ese tema tiene también varios vértices, ¿no? Tú puedes invertir en tu salud emocional y mental a través de coaches, de especialistas y de gente que te acompañe quizás a Tal cual. superar ciertas cosas, ¿no? O, Mm, o ayudarte a abrir los ojos para que veas lo que quizás no estás viendo y lo tienes delante de ti. Bien, mm, eh, si bien tengo o estoy rodeado también de coaches como tal, yo creo que algo que me ha formado a mí en ese tema han sido los deportes de alto riesgo. mm, El, el subir una montaña y escalarla, ¿no? El hacer bicicleta de montaña, el hacer submarinismo, el hacer paracaidismo, te mm. lleva, si lo sabes conectar, te lleva a superar los miedos, a ser más observador, a concentrarte y tener foco en, Mm. en que si no estás 100% metido en lo que estás haciendo, un error o una distracción puede hacer que te caigas. Es como el Tal cual. golf. En Mm. el, cuando yo voy al campo de golf, mi única preocupación es que la bola entre al hoyo en la menor cantidad de golpes. Tal cual. Y voy con la cabeza completamente limpia. O sea, yo entro al green y no me importa lo que esté pasando. Mi Mm. única preocupación es la respiración, la bola, que esté completamente relajado, que el movimiento tenga esa triangulación corporal para poder dar el golpe lo más preciso posible, ¿no? Entonces, yo creo que mis terapias personales han estado más dentro del deporte porque me permiten de alguna manera alejarme, aislarme o meterme dentro de otro tipo de situaciones, Ujú. trabajar quizás directamente con un coach, ¿no? Que Ujú. tengo también un coach acá en Lima, en Panamá, te Ujú. tengo aquí, están en diferentes ciudades, ¿no? Porque a veces conversar es importante. El deporte eres tú solo. Ujú. Ujú. Muchas veces necesitas el coach para que te dé feedback y te hable, o sea, entablar una conversación. Entonces, esos dos elementos son, para mi caso, importantes. Sí, a mí me encanta el golf, por ejemplo, o sea, tendríamos que practicar juntos porque de verdad que te ayuda a desconectar, te ayuda a conseguir, a mantener este equilibrio a nivel mental, a nivel emocional, porque no puedes lograr buenos resultados si no estás preparado, tanto a nivel mental, emocional, físico, estratégico y energético, o sea, en todos Totalmente. niveles. Totalmente.
totalmente. Por Yes. eso me encanta la metáfora. Y también quería preguntarte, porque ¿sabes qué pasa? Que a veces en la vida surgen algunas situaciones que no sabes cómo resolver. Entonces, cuando te sientes bloqueado, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿hablas con un coach o haces algo más para encontrar una solución a un reto que no sabes cómo resolver? Porque a todos nosotros eso puede pasar. Claro. Yo normalmente lo que hago es caminar. Camino y Mm, pienso. Y camino kilómetros. Y voy pensando y no me doy cuenta que de repente he caminado, no sé, 15 kilómetros o 16 kilómetros. Bien. mm. Pero, y dependiendo también de lo que en mi cabeza esté dando vueltas o qué es lo que me esté causando alguna imprecisión o alguna duda en la toma de una decisión, si definitivamente voy de la mano con un coach a conversarlo, ¿no? Pero Ujú, primero me tomo mi tiempo para yo pensar y buscar las soluciones y las alternativas. Y después asisto con un coach para buscar un punto de vista, ¿no? Para preguntarle, ¿está pasando esto? Estoy pensando en hacer esto. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿No voy bien? Etcétera, ¿no? ujú. ¿Y te acuerdas sobre el mayor desafío que sucedió en tu vida profesional y cómo lo abordaste y cómo lo superaste? El mayor desafío en mi vida profesional, creo que he Ujú. tenido demasiados desafíos Pero el mayor, en mi vida profesional. El ¿cuándo mayor, sentiste, wow, cómo puede ser eso? claro, yo creo que el punto más complejo sucedió cuando no pude seguir creciendo, el mercado me quedó corto y la Mm, competencia nos comenzó a quitar clientes, no porque fuesen mejores que nosotros, sino porque había cierta amistad mm, entre el competidor y el cliente, ¿no? ujú, Entonces, el reto fue todo lo que hicimos durante X cantidad de años para lograr estar donde estábamos, se comenzó a perder en muy corto tiempo. Y tuvimos que comenzar a ver mercados internacionales, pero de una forma no organizada, no planeada, sino más reactivo que proactivo, más porque estaba pasando una situación en particular y había de resolver ese problema, porque lo que estaba ujú, sucediendo no tenía manera de resolverse. Y eso me llevó a mí en un punto a enfrentarme a cosas nuevas, a viajar, a enfrentarme con culturas que nada que ver, a entender otro tipo de formas de hacer negocios, específicamente a cómo toman decisiones las personas, a mm, ser más paciente porque los tiempos se alargaban muchísimo. Durante muchos años he estado más en el B2B que en el B2C y ahí los mm, procesos son más largos, son más complejos, requiere que las personas se conozcan, en fin, toda una serie de temas, ¿no? ujú. Y, y el reto fue paciencia, básicamente. Fue mucha paciencia, mucha calma. Y eso también ha incidido en mi personalidad. Soy una persona muy paciente, soy súper calmada, soy muy analítico. A veces estoy calladito, pero voy pensando y analizando, lo cual me lleva también a ser analítico, ¿no? Ujú. Es muy importante también analizar. Yo también soy muy analítica, pero a la vez muy intuitiva. Es muy interesante tu trayectoria y a muchas personas les puedes inspirar ahora mismo y por eso, bueno, sabes, para también enseñar que todos nosotros pasamos a través de estas situaciones difíciles, ¿podrías comentar, o sea, con qué mayores miedos te enfrentaste y qué haces cuando sientes incomodidad emocional? Porque todos nosotros somos humanos, no somos robots. Y cuando estoy hablando con algunos empresarios, pues parece que son fuertes, son independientes, pero también es muy importante enseñar la verdad y la realidad de que a veces todos nosotros
estamos atravesando las situaciones emocionalmente complicadas. O sea, ¿podrías compartir algo que te acuerdas, o sea, sobre alguna emoción o algún miedo que sentiste en un momento de tu emprendimiento y qué es lo que te ayudó a salir de esta situación, ver la luz y dejar de sentir este miedo? Sí, Alexandra, el miedo siempre está presente. Mm, No podemos escapar nunca del miedo, ¿no? Pero me han pasado tantas cosas que podría decir que hay tipos de miedos, mm, ¿no? Hay miedos controlados, hay miedos que te descontrolan, mm, ¿bien? Eh, y en diferentes etapas, por ejemplo, uno de mis miedos ha sido quebrar o cerrar la empresa y que todo acabe, ¿no? He pasado por quiebras y por cierres de empresa, pero he transitado por ese miedo. Ahora, cuando emocionalmente estoy inestable porque esté pasando por algún tipo de situación, al inicio me paralizo. O sea, es como que algo que me envuelve mm, y necesito tener tiempo para pensar y analizar qué es lo que está sucediendo, pero literalmente detengo todo lo que está a mi alrededor. La prioridad pasa a ser resolver el tema emocional versus resolver todos los otros temas que son un poco más técnicos, operativos, ujú, financieros, etcétera, ¿no? Y me he dado cuenta que eso no es positivo porque comienzo a dejar como que muchas cosas de lado, pero lo he sabido controlar con el tiempo y como dicen, al mal tiempo buena cara también, ¿no? Y ya a veces cuando ocurre algo, pues me río y pimponeo con las cosas que estén sucediendo desde el punto de vista emocional que puedan alterar mi ejecución profesional, un proyecto o algo en particular. Eh, yo creo que los otros miedos que he tenido han ido ocurriendo. O sea, de repente me he encontrado en situaciones en las que no sabía que me iban a pasar y he comenzado a tener miedo, ¿no? Eh, por lo general no me predispongo a que algo mal va a salir, ni tampoco hago las cosas porque tenga miedo. ujú, Soy una persona que se arriesga, como lo dije antes, y dependiendo de lo que sucede con ese riesgo que puede ser controlado o no controlado, veo si lo que estoy haciendo me da miedo o no me da miedo. mm, Y eso también lo comparo mucho con hacer un deporte. Podría ver, wow, qué cool es tirarse en paracaídas, pero lo estás viendo desde fuera. Hasta que no te subas y hasta que no te claro. pongas en paracaídas, no sabes si te va a dar miedo o no te va a dar miedo. Mm, Entonces, no suelo predisponerme a las cosas, suelo probarlas y después ver si dan miedo o no dan miedo y cómo lo manejo, ¿no? Pero no ujú. trato de bloquear mi mente en situaciones de, uy, no voy a hacer esto porque tengo miedo, no, las voy a hacer. Ujú. O sea, tú estás recomendando a todas las personas que nos están escuchando atreverse y si tienes miedo, de todas formas, actuar con el miedo. Sí, sí, yo creo que no hay que tener miedo a dar pasos porque el miedo te paraliza. Pero Mm. después del miedo, o sea, cuando está ocurriendo ese miedo, sí recomiendo a las personas una metodología de 3 pasos. A ver, ¿Quieres, cuéntanos. quieres hacer algo? Atrévete. Ujú. Bien, me atreví. Uy, tengo miedo. Mm. Para, piensa qué está sucediendo y después toma una decisión. Y esa decisión puede ser o continúo o doy un paso para atrás. Yo creo que si hay que dar pasos para atrás, hay que dar pasos para atrás. Si hay que dar pasos para adelante, hay que dar pasos para adelante. Y si no sabes si ir para adelante o para atrás, hay que saber pedir ayuda. O sea, hay que saber buscar profesionales o personas que puedan guiarte en esa toma de decisión, ¿no? Entonces, si vas a hacer una empresa o meterte en un negocio, hazlo, prueba. Si en ese transitar comienzas a sentirme miedo, detente. Ujú. O sea, ¿qué está sucediendo? Y después toma una decisión. Entonces, yo lo denomino como metodología de control de miedo.
pero que el miedo no sea una limitante para tú querer hacer cosas y para hacer que las cosas pasen, porque si no, nunca van a pasar. Las cosas no Claro, suceden solas, las cosas suceden si tú accionas, si te atreves y si lo haces. Y si hay miedo, ni te atreves ni lo haces. Entonces, tal cual. hay que hacerlo con miedo, pero si el miedo te oprime o te ataca, para, piensa y actúa. Tal Esa es cual. Es muy sabio, sí, 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 tal cual. ¿Y tú sientes que tu estado emocional y tu estado energético, mental, influye directamente a tu facturación? Sí, totalmente, Sí. totalmente. Sí, 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 O sea, hay definitivamente. una correlación directa. Cuando estás bien, cuando estás equilibrado, te se- o sea, es más fácil para ti tomar decisiones más acertadas y crecer Definitiva- fluyendo, ¿no? Mm, definitivamente. Si no estás equilibrado, si no estás con el mindset adecuado, si mm, energéticamente no te sientes bien, no mm. haces nada. No haces nada Descansa. o haces muy poco. Y un empresario, si no hace, no factura. Mm, Si no mm. se mueve, no factura o no crece, ¿no? Ahora, el tema tampoco es que la facturación de la empresa depende de si tú accionas o no accionas. Claro, Ese tal cual. es otro proceso más adelante, ¿no? En automatizar tu negocio para que no dependa 100% de si tú te mueves o no te mueves. Pero es una etapa y esa Ujú. etapa hay que transitarla sí o sí. Es la etapa en la que la empresa depende de ti, depende de que tú la lideres, depende de que tú empujes, depende de que tú animes a tu equipo de trabajo, de que tú seas el ejemplo para poder sacar las cosas adelante. Y si te ocurre algo energético, emocional, ya no lideras, ya no eres el ejemplo, dejas de asistir a la oficina o a una reunión, el equipo se desmotiva, comienza a absorber esa energía negativa y esa inestabilidad emocional que pudiese estar ocurriendo, y eso sí puede ser fatal. Mm. ¿Y por qué crees que todavía hay muchos empresarios que no invierten en su propia salud mental emocional y tampoco invierten en salud mental emocional de sus empleados? Porque también es muy importante cuidar el equipo, porque si las personas que trabajan con nosotros se sienten mal, ¿sí? Entonces, mm, no estoy hablando sobre rentabilidad y productividad solo, sino estoy hablando sobre cultura corporativa basada en felicidad para que las personas que te rodean se sienten bien, ¿no? En este caso, yo creo que es mucho más fácil crecer, pero ¿por qué todavía hay pocos empresarios que realmente invierten en terapias, en salud mental, emocional, no solamente para ellos mismos, sino también para los equipos? Hay desconocimiento, Alexandra. Hay Mm, desconocimiento de que pueden haber profesionales o empresas que se dediquen justamente a este tema, porque cuando se habla de wellness, por ejemplo, ujú. siempre es muy yoísta, ¿no? O sea, el wellness es para mí como persona. Entonces, mi wellness está en mi mindset, en la nutrición, en el ejercicio, en toda una serie de elementos, pero es para ti. Ahora, Mm, wellness corporativo ujú. no es algo que consigues o que hayan empresas en muchos lugares o en muchos países o sitios o lo que sea que ofrezcan este servicio. Entonces, si no hay oferta de este servicio, no hay conocimiento del mercado que existe, por lo tanto no va a haber demanda. Y si no hay oferta ni conocimiento, pues tampoco va a haber necesidad. Probablemente e internamente sí haya una necesidad de que los trabajadores sean felices, pero si te pones a buscar quién me puede ayudar, probablemente no lo encuentres. Entonces, y estoy hablando de Latinoamérica en general, ¿no? No sé cómo sea en Asia, no sé cómo sea en Europa, pero en Latinoamérica no es un área que corporativamente o empresarialmente se explote como otro tipo de servicio. Creo que los empresarios están más preocupados y motivados por la facturación, por la productividad, por mejorar procesos, por hacer crecer sus empresas,
más no en esa salud y esa felicidad y el wellness de su equipo de trabajo para que realmente se sientan cómodos, hagan las cosas con una buena actitud, sepan manejar problemas, resolver situaciones, o sea, tengan otro tipo de performance dentro de Claro. sus áreas de trabajo, ¿no? Latinoamérica es muy rígido en ese sentido respecto a un horario de entrada, un horario de salida, y culturalmente ha funcionado así por muchos años. Entonces, el colaborador o el empleado de una empresa hace las tareas que le corresponden en ese segmento horario, pero recursos humanos, que ahora en algunos países se llama gestión del talento humano, o sea, ha ido cambiando un poco el título y el rol del equipo de recursos humanos como tal, está comenzando a gestionar o a interesarse por los colaboradores, pero quizás más por la parte de brindarle cursos de capacitación, o sea, como que de formarlos, pero en temas que a la empresa le favorecen porque están formando profesionales con más conocimientos para que lo apliquen dentro de la industria en la que están, pero no en el wellness corporativo porque no hay oferta. Y ahí veo una oportunidad interesante de, de negocio en estas latitudes. Es muy curioso porque realmente felicidad de los empleados influye directamente a facturación y rendimiento de una empresa, o sea, a productividad del equipo en general. O sea, hay una correlación directa. Pero ¿cómo crees tú? ¿Veremos los cambios en este aspecto en el futuro? ¿Veremos que aparecen más empresas que invierten en los equipos, en salud mental, emocional y sobre todo en servicios personalizados? Porque yo también estoy comprometida que es tan importante dedicar tiempo a cada persona de tu equipo de forma personalizada y entender qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede surgir a nivel emocional, porque todos somos diferentes, entonces hay que atender a cada situación y a cada persona de forma distinta, porque es genial organizar talleres grupales, formaciones, porque todo eso nos ayuda a crecer juntos, pero después también tenemos los miedos específicos, traumas emocionales del pasado específicas, sí, o sea, este pasado que acabas de comentar que tenemos diferente cada uno de nosotros. Entonces hay que abordar esta historia de cada persona para ayudar a cada persona a crecer dentro de la empresa, rendirse más, ¿no? O sea, entonces todo eso obviamente ayuda a impulsar facturación, ayuda a hacer crecer a un negocio, ¿no? Entonces, ¿crees que en el futuro cercano vamos a ver los cambios en este aspecto, en este ámbito? Sí, definitivamente, porque creo que es una industria emergente. Ya, o sea, ya el wellness existe, como comenté antes, de forma personal, pero creo que esto definitivamente tiene que expandirse al sector corporativo. No digo que no hayan iniciativas, tú tienes una iniciativa fabulosísima, y súper linda e impresionante en ese sentido, pero, y eso te da una ventaja competitiva, pero no, te da una ventaja competitiva grande para entrar a diferentes mercados y seguir expandiendo lo que vienes haciendo, Alexandra. Es una industria definitivamente que va a crecer y es una de las industrias que no se va a ver opacada por el despliegue y crecimiento de la inteligencia artificial, porque estamos hablando de trabajar con personas, de personas para personas. Es el tema de las emociones es personal, definitivamente. El tema de la motivación, el liderazgo, la resolución de problemas, todo eso se trabaja de humano a humano. La inteligencia artificial muy poco tiene, al menos ahora, que hacer en esto, ¿no? Probablemente vayan a haber herramientas que empresas como la tuya la puedan aprovechar para mejorar sus procesos, pero de igual manera el recurso humano que está detrás de tu empresa va a trabajar con recurso humano que está en las empresas. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sabes que quería preguntarte, es una pregunta muy personal porque me interesa saber sobre la percepción
sobre ti mismo desde el momento empezar a emprender hasta este momento? O sea, ¿cómo ha cambiado tu percepción sobre ti mismo desde el momento empiezo a emprender y hasta este momento? Porque inviertes mucho tiempo en tu propio desarrollo personal y obviamente la forma de cómo nos percibimos, cómo somos, ¿no? O sea, nos convertimos en otras personas. ¿Cómo responderías a esta pregunta? Esa pregunta es una pregunta bien bonita, ¿no? Y me voy a ir a la época del estudiante universitario, ¿no? Mira, Alexandra, vengo de una familia de profesionales que nunca me motivaron a emprender, ¿no? La ideología de mi papá era: Cristian, estudia ingeniería, gradúate y trabaja en la industria petrolera. Y trabaja ahí, ¿no? O en compañías de gas, etcétera, etcétera. Vas a ganar dinero. Claro, claro, trabajando dentro de la industria petrolera, exacto. Y ya, ¿no? Y es fácil, o sea, fácil no, ese es el camino natural y normal. Pero lamentablemente para mi papá, cuando estaba en el 8º semestre de la carrera en la universidad en la que estaba estudiando, abrieron un electivo nuevo que se llamó Creación de Empresas y Desarrollo Empresarial, dentro de un bloque de administración, porque yo podía especializarme en ingeniería de procesos, petróleo, plástico, petroquímica, alimentos, etcétera. En fin, una gran cantidad de opciones. Pero no había administración. Y justamente cuando me tocó, abrieron el curso de formación de empresas. Y eso para mí fue un cambio impresionante, impresionante. Vi en un año finanzas, contabilidad, recursos humanos, planeación estratégica, X. Y dije, yo no voy para la industria petrolera, yo voy a hacer un negocio. Y mi primer emprendimiento, mis primeros pasos y mi primera idea de emprender fue mientras estaba finalizando la carrera de ingeniería química. Y hasta el día de hoy he estado siempre emprendiendo. Y eso también estuvo de la mano porque en la universidad donde estudié abrieron un centro de formación emprendedora. Y nos inculcaron pues ese tema, ¿no? Y así comencé. Nunca he salido al campo laboral a buscar un trabajo. Hacer un currículum, no sé hacer un currículum. Creo que nunca nadie me ha pedido un currículum, ¿no? Sino para cosas muy particulares. Entonces siempre he estado educándome, leyendo, al día con la tecnología, muy pendiente de las noticias a nivel mundial y emprendiendo y haciendo cosas nuevas dentro de mi autoconocimiento, de saber mis talentos, habilidades, carácter y personalidad, ¿no? Nunca salgo de trabajar en eso porque sé que no soy bueno para todo, hay cosas en las que soy malísimo y hay cosas que desconozco. Entonces, no suelo meterme en lo que soy malo ni en lo que desconozco, ¿no? Sino trato de fortalecerme en las áreas que conozco y en las que sé que soy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y cómo ha cambiado tu percepción sobre ti mismo? O sea, ¿cómo lo sientes? ¿Te sientes como una persona diferente, distinta ahora, no? ¿Cómo te sientes? Me siento más joven, Alexandra. Más joven. Joven, sí. Y yo creo, sí, totalmente. Yo creo que forma parte de la evolución y del objetivo de todo emprendedor, ¿no? El concepto del emprendimiento también ha cambiado, porque en mi época se llamaba creación de empresa y desarrollo empresarial para formar empresarios, pero no para formar emprendedores. El concepto del emprendimiento es relativamente nuevo, o se ha explotado de esa forma y se ha puesto de moda como el emprendedor, el emprendedurismo, el espíritu emprendedor y todo lo que rodea a esta palabra como tal. Pero el hecho de que tú puedas gestionar tu tiempo, de poder hacer lo que te gusta, de que seas bueno haciendo lo que te gusta, eso genera monetización de forma, no voy a decir más rápida,
pero el dinero viene solo, a diferencia de estar corriendo detrás de hacer un negocio para ganar dinero. Es completamente diferente la perspectiva, es completamente la toma de decisiones y hasta el roadmap es diferente. Entonces, el hecho de que tú hagas lo que te gusta, de que te diviertas haciendo lo que te gusta, pues eso te llena de energía, te mantiene Mm. con un mindset apropiado, tienes una gestión de tiempo que va adecuada a tus intereses, a tus hobbies, etcétera. Y sí he pasado por momentos en donde trabajaba 24/7 por 365, pero eso ha ido disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo para poder tener tiempo suficiente y poder dedicarme a otro tipo de actividades, ¿no? O sea, creo que el objetivo es no trabajar duro, eso es una etapa, o sea, no trabajar duro por siempre, eso es la etapa inicial, porque hay que saber trabajar de forma más inteligente. Y ahí sí soy contrario a muchas cosas que se suele oír en otros lados, ¿no? Yo creo que cada vez hay que trabajar poco tiempo, pero siendo eficiente y productivo. Porque si Tal puedes cual. hacer lo mismo en menos tiempo, vas a poder tener más tiempo para ti, que creo que es el secreto de la eterna juventud. Si tienes más tiempo para ti, puedes comenzar a vivir la vida de forma diferente, haciendo las cosas que te gustan y no enclaustrado en una oficina de por vida, Tal como cual. era el aprendizaje tradicional, en donde tienes el abuelo fundador de la empresa que a sus 95 años sigue yendo a la oficina y está Mm. ahí sentado. Pero ese no es el estilo de vida que yo quiero. Y el tema de hacer empresa, el emprendedurismo, etcétera, ha evolucionado en ese sentido. Ha evolucionado tanto en ese sentido que ahora la gente hace empresas para después venderlas. O sea, el objetivo ya no es, hago una empresa para quedarme con esta empresa por los próximos 50 años. No, porque ahora es más lucrativo esforzarte durante 5 años, hacer algo súper rentable, después venderlo y después comenzar a hacer otra cosa. Entonces es hacer, potenciar, vender y con eso monetizas. Con esa venta inicias, haces, potencias y vendes. Y eso te permite transitar por una gran cantidad de industrias y al final tener una gran cantidad de conocimiento y experiencia que te coloca con una ventaja competitiva mucho más grande que el resto de las personas que quizás estén en tu área, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y yo estoy comprometida que es muy importante también mantener este equilibrio y tener tiempo para todo, tanto para familia como para nuestro negocio. Por eso me gusta destacarlo porque has mencionado que para ti también, ¿no? Ha sido importante vivir esta evolución cuando tienes más tiempo para viajar, para estar con seres queridos. Y yo creo que emprendemos también para eso, ¿no? Para aportar valor al mundo, pero también para poder disfrutar una parte del tiempo y más tiempo posible haciendo otras cosas que nos inspiran. Por eso estoy segura que ahora mismo a muchos emprendedores que están empezando, a muchos expertos vas a inspirar porque yo conozco a muchos empresarios que invierten casi todo su tiempo en emprendimiento y para ayudar a las personas que nos están escuchando, quizá podrías recomendar algunos libros o enseñanzas espirituales que te ayudaron y que influyeron en tu éxito y en tu visión también. Uy, en eso sí soy bien especial, Alexandra, muy, muy, No, muy me gusta, especial. me gusta. Eh, Porque la recomendación de libros, a ver, yo soy un lector poco tradicional. Ujú. Y poco tradicional me refiero a que mi lectura está enmarcada en la historia de las civilizaciones. Ujú. A mí me gusta también. No suelo ser muy lector de temas de autoayuda, no suelo leer libros de negocios tampoco, porque es la perspectiva siempre de un tercero, de un autor, etcétera. Y no lo hago porque muchas veces lo que ellos recomiendan, que es la experiencia que han tenido, no aplican a las circunstancias actuales o de tu entorno, Ujú. por tema país, por tema cultural, etcétera, ¿no? Tal cual. Ujú.
siempre, y esto trato de no romperlo de alguna manera, es conocer pasado para conocer el presente, Mm, ¿bien? Para entender el presente. ujú, Entonces, sí me meto mucho a leer el origen de la civilización egipcia, de los sumerios, eh, inclusive he estudiado durante un tiempo para poder entender jeroglíficos y poder un poco conocer cómo se juntan los simbolitos y qué representa la abejita al lado de la espiga de trigo y qué tipo de relación se le da, ¿no? Entonces, en términos generales, yo siempre le recomiendo a la gente que conozca la historia y que comience por la historia de su país, que ujú, sepa de dónde viene y que por qué así va a poder entender al día de hoy por qué la política funciona como la política en su país, por qué las cosas funcionan como funcionan. Y para un empresario eso es muy importante para saber si el tipo de negocio puede caminar o no puede caminar. Y más allá de eso, si puede tener futuro, expandirse, etcétera, etcétera, ¿no? El comportamiento de la ciudadanía, que al final van a ser tus clientes, tiene un pasado. Si entendemos la historia de los países desde la conquista, los emperadores o todo lo que vaya a traer esa estructura, vas a poder entender mejor por qué las cosas son como son, por qué las calles están como están, por qué la mm. sociedad actúa de la forma como actúa y toma las decisiones que actúa, ¿no? ¿Por qué tu país en comparación con otros países está en tal posición de ranking en educación, en tecnología, en salud pública, etcétera? Entonces, mi primera recomendación es que estudien la cultura y la historia de su país y después de que comiencen a leer sobre historia universal y de dónde venimos, desde la civilización, específicamente los sumerios. Esa sería mi recomendación. ¿Por qué específicamente? Porque empezar a leer las lecturas relacionadas con sumerios. Porque si te fijas, Alexandra, toda la estructura de educación actual, la estructura arquitectónica, el origen de la cerveza, el origen de muchas de las cosas que nosotros conocemos, provienen de la cultura de Sumer, de los Mm. sumerios. Así Es es. interesante, porque yo hace tiempo que empecé a leer mucho sobre civilizaciones de Atlántida, Lemuria, o sea, Ujú. pero bueno, ahora voy a apuntar también para hacerte caso y profundizar mis conocimientos sobre otras civilizaciones. Me parece súper interesante. Muchísimas gracias por compartir esta información muy personal. Y de verdad, cuando estoy hablando y cuando estoy hablando con una persona tan interesante como tú, el tiempo vuela. Cristian, de verdad que cuando tienes una conversación interesante, el tiempo vuela. Por eso quiero hacerte una última pregunta que suelo hacer a todos, a las personas a las cuales suelo entrevistar. ¿Cómo crees tú? ¿Quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? O sea, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta en el futuro? Lo único que a nosotros nos diferencia como seres humanos, como profesionales y como Ujú, personas son nuestras habilidades blandas, que hoy en día ya no se llaman habilidades blandas, sino que están catalogadas como human skills. ujú, Porque dos personas que tengan la misma formación universitaria, con el mismo grado, con el mismo título, igualito, no son iguales si una sabe liderar, la otra no. Un introvertido y un extrovertido ya los hace completamente diferentes. Si uno sabe manejar el estrés y las crisis y el otro no, ya los hace completamente diferentes. Entonces, todo ese pack de human skills entre los que están trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, saber afrontar las crisis, saberse manejar en situaciones complejas, superar el miedo, saber observar, potenciar la curiosidad, etcétera, es definitivamente todo lo que nos va a diferenciar de las demás personas y quienes tengamos los niveles más altos de ese paquete de human skills vamos a tener una ventaja
más que los demás. Me encanta, estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Y hay que desarrollar estas habilidades porque son muy, muy importantes. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por tanto conocimiento, por tanto valor que acabas de compartir. Estoy segura que muchas personas van a querer seguirte, por eso vamos a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias y también quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista, porque significa que realmente estáis muy comprometidos o comprometidas con vuestros resultados y también apostáis por el crecimiento personal y profesional permanente. Por eso, dejar los comentarios, qué es lo que estáis llevando de esta entrevista. Y también, obviamente, compartir este episodio con vuestros amigos que ahora mismo necesitan escucharlo, porque Cristian ha compartido tanta información valiosa, y sobre todo sobre nuestro futuro, sobre lo que vamos a ver en el futuro cercano, sobre tecnologías, sobre las habilidades que tenemos que desarrollar, que estoy segura que a vuestros amigos también van a servir de mucha ayuda estos conocimientos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos el martes que viene en el próximo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevas ventajas secretas.